Investigación documental y de campo. Informe final sobre el tema de la transparencia de la deuda pública de los estados de México. Mi nombre es Jacqueline Mujica. Una pequeña introducción. Bueno, a lo largo de varios años, el Estado mexicano ha dado pasos importantes en la implementación de una política de transparencia que permita transitar del estado de secrecía propia de regímenes autoritarios a un Estado que concibe la transparencia gubernamental como un bien público y el acceso a esta información como un derecho humano. La importancia de esta investigación radica en resolver cuál es el marco legislativo que regula la contratación de deuda y si existe en la ley la obligación de publicar y transparentar la información de la deuda. Podemos ver aquí, esta imagen fue tomada de ONEA México, donde nos dicen que 9 gobernadores salientes dejarán una deuda por 203.900 millones de pesos. Es importante que los ciudadanos conozcamos esta información, pero también es importante conocer que esté regulado dentro de las leyes de transparencia y dentro de las leyes de deuda pública para que esté disponible para cualquier ciudadano. La metodología que se utilizó fue, se planteó un objetivo en particular que era encontrar la relación que existe entre las leyes de transparencia y acceso a la información y las leyes de deuda pública estatales en lo referente a la información sobre la deuda pública. Universo de trabajo fueron las leyes de deuda pública del ámbito estatal y las leyes de transparencia y acceso a la información pública disponibles las dos hasta el 31 de mayo del 2018. El análisis. Este análisis, como se dijo, se buscó consultar cada página web de los gobiernos estatales y encontrar las leyes de deuda pública y de transparencia. Después de consultar esas leyes, se analizó sobre qué es lo que mencionan las leyes de transparencia respecto a la información de deuda pública, es decir, si existe dentro de esa ley que esta información debe ser pública, así también que dentro de la ley de deuda pública exista la obligación de publicar esta información en sus sitios web. Se clasificó la información en una base de datos. Aquí podemos ver la base de datos pequeña, nada más para esta explicación. Se puso los estados, la ley de transparencia, la ley de deuda pública, el artículo donde se encontró específicamente si decía que debía de ser pública, tanto de la ley de transparencia como la ley de deuda pública. Un ejemplo fue el caso de Aguascalientes, que la ley de transparencia en su artículo 55, fracción 22, dice que sí es importante y debe de estar publicada esta información. También dentro de su ley de transparencia, ley de deuda pública, en su artículo 16, fracción 3, también dice que sí debe de estar publicada. Baja California, por otro caso, decía que sí dentro de su ley de transparencia y dice que no dentro de su ley de deuda pública. Los resultados. Como ya se dijo, se investigó y se analizó cada una de las páginas web de los gobiernos estatales. Se consultaron las leyes de transparencia y deuda pública vigentes hasta el 31 de mayo del 2018. Uno de los principales resultados fue encontrar que hay estados que no tienen o han abrogado la ley de deuda pública sin que hayan reformado alguna otra. Este es el cuadro general donde se clasificaron los estados, la ley de transparencia y la ley de deuda pública. En este caso ya se les puso 0, es para los estados que no tienen la obligación de publicar, y 1 para estados en los que sí la tienen. Aquí ya se puede ver cómo están todos los estados con la ley de transparencia y con la ley de deuda pública. Vamos a pasar a ver las gráficas. Bueno, al analizar las leyes nos pudimos dar cuenta que aún todavía existen estados que no tienen la obligación de publicar o hacer pública la información de la deuda, como se puede apreciar en esta gráfica. El estado de Tabasco y el estado de Yucatán son 2 de los únicos estados que dentro de su ley de transparencia no incluyen a la información de la deuda pública como una información fundamental o una información que debería de estar disponible para cualquier ciudadano.
Por otro lado, en la gráfica 2, en esta podemos ver que dentro de la Ley de Deuda Pública, los estados de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Veracruz son estados que dentro de su ley de deuda pública no tienen la obligación de que ésta sea publicada. Para reforzar más esta investigación y saber qué tan importante es para los ciudadanos conocer la información de las finanzas, en específico de deuda pública, se realizó una encuesta. Esta se realizó a 12 personas, donde una de las preguntas fue: ¿crees que es importante que se publique toda la información de las finanzas de los gobiernos? El 75% dijo que sí es importante y un 25% consideró que no es importante. Se realizó otra pregunta también en esta encuesta. ¿Crees que debemos exigir cuentas y transparencia? Todos los encuestados coincidieron que sí es importante exigir cuentas y transparencia. Conclusiones. Bueno, como principal conclusión respecto al analizado en la ley, nos damos cuenta que existen aún, a pesar de tantos avances que se han tenido en materia de transparencia y acceso a la información, estados donde no se puede tener dentro de la legislación la obligación de publicar en este caso la información de deuda pública. Como ciudadanos es importante conocer cómo gastan, para qué gastan, qué tanto gastan, etc. Para cuando se tenga la oportunidad de elegir a nuestros representantes, estos no estén involucrados en casos de corrupción. Recordemos que estamos en un año electoral, entonces por eso que como ciudadanos necesitamos conocer toda la información respecto a lo que hacen nuestros representantes. Es decir, así elegir a quienes tengan un compromiso con el ciudadano y con el bien común. Al vigilar las finanzas de los gobiernos estatales o municipales, podemos conocer cómo estos distribuyen y hacen gastos en razón con lo que se necesitan los programas públicos y no en razón de un beneficio personal. Gastar por gastar, endeudarse para no tener un fin común es un caso de corrupción. ¿Por qué el gasto debe de estar justificado o la deuda debe de estar justificada para qué se está utilizando? Es así como finaliza esta investigación, conociendo que muy pocos estados son los que no legislan en fin de que la deuda sea pública y esté a disposición de los ciudadanos conocer la verdad sobre esta deuda. Estas son nuestras fuentes de consulta. En este caso, pues como se mencionó, fueron todos los congresos estatales de las 32 entidades de México. Y eso es todo. Bueno, espero y si tienen alguna duda o un comentario me lo puedan hacer allí en mi blog. Muchas gracias.